Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos nuestra segunda experiencia sobre el uso de la tabla termodinámica. Recuerda que la estrategia que hemos seguido para resolver ejercicios de termodinámica, cuando las variables fundamentales presión, volumen y temperatura se relacionaban a través de la ecuación de estado, también son válidas, así como los consejos que hemos dado hasta ahora para resolver estos ejercicios. Pero se añade esta nueva información, ya que los ejercicios los vamos a resolver a través de tablas. En pantalla visualizas de qué manera vamos a organizar la información para resolver los ejercicios. Primero identificamos la sustancia, luego en qué unidades vamos a trabajar en el sistema internacional o el sistema inglés, cómo se comporta el gas, es decir, si el gas es ideal, real, o las variables fundamentales presión, volumen y temperatura se relacionarán a través de tabla. Luego el mecanismo que está presente en el ejercicio, es decir, si se trata de un cilindro pistón, de un tanque, etc. Luego debemos visualizar qué tipo de procesos se encuentran presentes en nuestro ejercicio. ¿Es un proceso isobárico, isocórico, isométrico o adiabático? Para finalmente establecer el estado, encontrando al menos las variables fundamentales del estado, que son presión, volumen y temperatura. Y además te dejo un resumen acá de los 7 modelos fundamentales para resolver ejercicios con tablas termodinámicas. Vale mencionar que si quieres observar en detalle el desarrollo de cada uno de estos modelos, te dejaré aquí en la esquina superior derecha de la pantalla un genial video donde podrás dominar hoy mismo todos y cada uno de este tipo de modelos. Muy bien, comencemos con los ejercicios del día de hoy. Determinar el estado del refrigerante 12 y el volumen específico si la presión es 280 kPa y la entalpía es 170 kJ sobre kilogramos. Obsérvese que en este caso la sustancia es el refrigerante 12. Vamos a trabajar en las unidades internacionales, ya que la presión viene en kPa y la entalpía en kJ sobre kilogramos. Vale mencionar que la temperatura en el sistema internacional viene en grados centígrados. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿cómo sabemos si se está trabajando en otro sistema, como por ejemplo el inglés? En el sistema inglés la presión viene en PSI, la temperatura en grados Fahrenheit y la entalpía en BTU sobre libra masa, de tal forma que es bastante sencillo identificar en qué sistema vamos a trabajar. ¿Y por qué es importante saber el sistema de unidades en que vamos a trabajar? Porque las tablas de termodinámica se encuentran organizadas por sistemas de unidades. En este caso, nuestra sustancia se comportará a través de tablas. No aplica mecanismo ni tipo de procesos porque estamos desarrollando ejercicios donde exclusivamente vamos a aprender a utilizar la tabla para establecer el estado de ese proceso y encontrar todas las variables fundamentales. Recuerda que el primer paso para utilizar las tablas termodinámicas es justamente identificar el modelo que se encuentra presente en el ejercicio. En este caso, estamos en presencia del modelo 2. ¿Y por qué sabemos que estamos en el modelo 2? Porque conocemos la presión y alguna de estas propiedades. En este caso conocemos la entalpía. Visualízalo acá en los datos. Conocemos la presión y conocemos la entalpía. Por tal razón debemos dirigirnos a la tabla saturada y anotar de ella la entalpía en líquido saturado y la entalpía en vapor saturado. Recuerda, ¿por qué debes anotar estos dos valores? Porque justamente el dato es la entalpía. Así vamos a comparar estos tres valores, el dato, la entalpía dato, con H sub F y H sub G para establecer el estado. Y finalmente dirigirnos a la tabla correspondiente para conocer el resto de los valores de las propiedades como la presión, volumen y temperatura. Muy bien, en pantalla se muestra un fragmento de la tabla saturada de la sustancia refrigerante 12. Obsérvala acá, sustancia refrigerante 12. La tabla es saturada y la misma se encuentra en el sistema internacional, tal como se observa acá. El volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos, la energía interna y la entalpía en kilojoules sobre kilogramos y la entropía en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Y además, esta es la tabla de entrada por presiones. Obsérvalo acá, según las presiones. ¿Por qué según las presiones? Porque justamente lo que conocemos es la presión. Observa que esta variable se encuentra acá en la primera columna, en números enteros. Vamos a ubicar en este fragmento de tabla la presión de 280 kPa. Acá se visualiza. Acá se encuentra destacada. ¿Y qué debemos anotar? Fija tu atención acá en la columna verde de entalpía. Vamos a anotar H sub F, que en este caso vale 33,35 kJ sobre kilogramos. Y vamos a anotar H sub G, que en este caso vale 186,27 kJ sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de estos dos datos. H sub F vale 33,35
kilojoules sobre kilogramos, mientras que H sub G vale 186,27 kilojoules sobre kilogramos. Además, siempre es bueno tomar nota de la temperatura de saturación, la cual se encuentra justamente en la columna de al lado de la presión. Obsérvala acá. Menos 2,93 es la temperatura de saturación. Vamos a tomar nota de ella. La temperatura de saturación es menos 2,93 grados centígrados. Una vez que hemos tomado nota de estos datos, ya estamos en capacidad de construir nuestro gráfico. Observa, acá se visualiza el gráfico de presión contra entalpía. Siempre en el eje vertical se ubica o la temperatura o la presión. En este caso la presión la vamos a medir en kilopascal. Y en el eje horizontal siempre, pero siempre, vas a ubicar alguna de estas variables, según el dato que te den, bien sea el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía. En este caso nos dan la entalpía y está medida en kilojoules sobre kilogramos. Acá se visualiza el gráfico. Observa que se ha ubicado en el eje vertical la presión dada como dato, 280 kilopascal, y además se ha tomado nota de H sub F, que vale 33,35, y H sub G, que vale 186,27. Siempre estos son los valores de estas dos esquinas. Obsérvala acá, líquido saturado y vapor saturado. Finalmente se dibuja esta línea quebrada roja que representa una isoterma. Recuerda que una isoterma quiere decir que la temperatura permanece constante y esa isoterma tiene un valor de menos 2,93 grados centígrados porque es la temperatura de saturación. Ahora bien, pon mucha atención. ¿Qué nos permite este gráfico? Este gráfico nos permitirá establecer el estado. ¿De qué manera? Tomas el dato que te están dando acá, en este caso la entalpía, acá lo visualizamos, 170 kilojoules sobre kilogramos, y la ubicas, por supuesto, en el eje horizontal. ¿Dónde la ubicaríamos? Bueno, en este caso debe estar ubicada aproximadamente por acá, 170 kilojoules sobre kilogramos, porque 170 es mayor que 33,35 y es menor que 186,27. Por lo tanto, 170 ha caído en esta zona. ¿Y qué zona es esta? Muy bien, mezcla. ¿Y qué es mezcla? Que coexisten dos estados, líquido y vapor. En conclusión, el estado que se encuentra nuestro refrigerante 12 a esta presión y a esta entalpía es el de mezcla. Una vez que hemos identificado el estado que se encuentra nuestra sustancia, podemos conocer los valores del resto de las propiedades, tal como lo señala el modelo yendo a la tabla correspondiente. ¿Y cuál es la tabla correspondiente? La tabla saturada, justamente porque nuestro estado es mezcla. Cada vez que tu estado sea el de mezcla, debes tomar nota del resto de las propiedades de la tabla saturada y utilizando las siguientes fórmulas. Observa, el volumen específico, que es una de las incógnitas del problema, es igual a V sub F más X por V sub Fg. Y si te piden cualquier otra propiedad, como por ejemplo la energía interna, aplicas la misma fórmula, sería U sub F más X por U sub Fg. Y si te piden la entropía, sería S sub F más X por S sub Fg. Y en este momento te preguntarás, ¿pero quién es X? Recuerda que X es la calidad. Y cuando te encuentres en la zona de mezcla, calcular la calidad es bastante sencillo. Simplemente recurres al dato que te están dando, que es este, la entalpía, 170 kilojoules sobre kilogramos, y planteas esta misma fórmula. Pero para la entalpía, observa, la entalpía será igual a H sub F más X por H sub Fg. Qué fácil y sencillo es. Y de acá, por supuesto, despejas la calidad. En este caso, la calidad será igual a H menos H sub F dividido entre H sub Fg. Recuerda que H sub Fg siempre es H sub G menos H sub F. Vamos a proceder a sustituir los valores. ¿Cuánto vale H? 170 kilojoules sobre kilogramos menos H sub F, que ya lo conocemos de la tabla. Vale 33,35. Y todo esto dividido entre H sub Fg, que tal como ya te mencioné, siempre es H sub G menos H sub F. En este caso, H sub G se encuentra acá, destacado en verde, vale 186,27, menos H sub F, que vale 33,35. Al realizar esta operación en una calculadora, se observa que la calidad tiene un valor aproximado de 0,8936.
Recuerda que la calidad es adimensional, es decir, no posee ninguna dimensión. Ahora sí, una vez que ya hemos conocido la calidad, podemos proceder a calcular lo que se nos pide. Vamos a guardar por acá nuestra calidad, 0,8936. Vamos a colocarla por acá, x es igual a 0,8936 en este caso. Y quizás también te pase por la mente, pero ¿quién es B sub f? ¿Y cómo obtenemos B sub fg? Estos dos valores los obtienes de la tabla. ¿De cuál tabla? De la tabla saturada. Observa. En pantalla se visualiza de nuevo la tabla. ¿Qué valores debemos anotar? En esta misma fila, para una presión de 280 kPa, vamos a tomar nota de B sub f, que en este caso toma el valor de 0,007111 metros cúbicos sobre kilogramos. Y B sub g, que toma el valor de 0,06076 metros cúbicos sobre kilogramos. Acá lo puedes observar en la tabla. B sub g y B sub f en la columna morada, que representa al volumen específico. Finalmente, nuestro volumen específico en este estado será igual a B sub f, que vale 0,007111, más la calidad, que vale 0,8936, multiplicado por B sub fg. Recuerda, B sub fg siempre es B sub g menos B sub f. En este caso, B sub g vale 0,06076 menos B sub f, que vale 0,007111. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico toma un valor aproximado de 0,0544 metros cúbicos sobre kilogramos. Muy bien. En conclusión, ¿cuál es la presión de nuestra mezcla? 280 kPa. ¿Cuál es el volumen de nuestra mezcla? Este que está acá, 0,0544 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Y cuál es la temperatura de nuestra mezcla? Sería la temperatura de saturación. Recuerda que en mezcla siempre la temperatura o la presión será la de saturación. Y esto se deja ver en nuestro gráfico. Observa, mira el gráfico. Nuestro estado está ubicado acá en mezcla. ¿Y qué temperatura le corresponde? La temperatura de la línea roja quebrada, que es de menos 2,93 grados centígrados. A esta temperatura se encuentra nuestra mezcla. Y por supuesto la presión es de 280 kPa. Genial. En este segundo ejercicio se nos pide lo siguiente: determinar el estado del refrigerante 134A y la entropía. Recuerda que S significa entropía si la presión es de 400 kPa y la energía interna es de 63,62 kJ sobre kilogramos. ¿Cuál es la sustancia de trabajo? El refrigerante 134A. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? En el sistema internacional, evidentemente. ¿Cómo se comportará nuestra sustancia? A través de tablas. Y vamos a establecer el estado. Identifiquemos cuál es el modelo de nuestro caso. El modelo es el modelo número 2. ¿Por qué? Porque conocemos la presión, mírala acá, 400 kPa, y conocemos en este caso la energía interna. Mírala acá, 63,62 kJ sobre kilogramos. Por lo tanto, nos debemos dirigir a la tabla saturada para anotar la energía interna en líquido saturado y la energía interna en vapor saturado. ¿Pero por qué debemos anotar estos dos valores de energía interna? Porque justamente el dato proporcionado es la energía interna, para luego establecer la comparación de estos dos valores con la energía interna dada en el ejercicio y así poder establecer el estado. Y con el estado dirigirnos a la tabla correspondiente. Muy bien, comencemos examinando la tabla saturada para el refrigerante 134A. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla del refrigerante 134A, entrada por supuesto por presiones, o según las presiones, porque es el dato proporcionado en el ejercicio. Ubiquemos en la primera columna la presión que se nos está dando. Acá la visualizamos, es una presión de 400 kPa. Por lo tanto, ya podemos tomar nota de cuánto vale U sub F y cuánto vale U sub G. En este caso, U sub F toma el valor de 63,62 kJ sobre kilogramos. Acá se visualiza 63,62 y U sub G toma el valor de 235,07. Míralo acá. U sub G toma el valor de 235,07. Por supuesto, kilojoule sobre kilogramos. Y recuerda que siempre es bueno tomar nota de la temperatura de saturación, la cual la visualizamos acá.
La temperatura de saturación en este caso es de 8,91 grados centígrados. Muy bien, con esta información ya podemos construir nuestro sencillo gráfico. Observa, en pantalla se visualiza. Acá en el eje horizontal se ha graficado la energía interna en kilojoules sobre kilogramos y en el eje vertical la presión en kilopascal. Puedes visualizar acá el valor de 400 kilopascal y por supuesto en el eje horizontal los valores de U sub F y U sub G y lógicamente la temperatura de saturación que representa esta isoterma, esta línea quebrada roja. Procedamos a comparar. ¿Cuánto vale la energía interna que se nos está proporcionando? Bueno, vale 63,62. ¿Qué logras visualizar? Que coincide con este valor, mira. Coincide con este valor. Por lo tanto, ¿cuál será nuestro estado? ¿A qué conclusión podemos llegar? Muy bien, nuestro estado es el estado 2, el estado de líquido saturado. Ese es nuestro estado acá. Y conocer el estado en que se encuentra nuestra sustancia, que en este caso es justamente el de líquido saturado, nos permitirá conocer el resto de los valores de las propiedades y para leerlas vamos a hacer uso de la tabla de nuevo saturada. Cada vez que te encuentres en líquido saturado o en mezcla o en vapor saturado, los valores los vas a obtener siempre de la tabla saturada. Siempre. Muy bien, vamos a volver a la tabla. Acá se visualiza la tabla. Ubicamos de nuevo nuestra presión de 400 kilopascal acá en la última fila y leemos lo que necesitamos. Se nos pide la entropía, pero ¿quién será la entropía? La entropía será igual a S sub F, porque nuestro estado es el de líquido saturado. Ubicamos S sub F, míralo acá. Acá lo puedes leer perfectamente y vale 0,24761 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y si necesitas el resto de las propiedades, como por ejemplo el volumen, deberás leer V sub F. Míralo acá. En este caso, V sub F, el volumen de este estado, vale 0,0007907 metros cúbicos sobre kilogramos. Y si te piden la entalpía, debes leer la entalpía H sub F, que vale 63,94. Observa lo fácil y sencillo que es, una vez establecido el estado, leer el resto de los valores de las propiedades. En resumen, ¿cuál es nuestro estado? Nuestro estado es el de líquido saturado. Se encuentra a una presión de 400 kilopascal, posee un volumen de 0,0007907 metros cúbicos sobre kilogramos y posee una temperatura de 8,91 grados centígrados. Recuerda que cada vez que te encuentres en el estado de mezcla, líquido saturado o vapor saturado, la temperatura o la presión serán las de saturación. Esto se deja ver en el gráfico, observa. Mira el gráfico acá de nuevo. Acá tenemos el estado correcto en esta esquina. Este punto pertenece a la línea roja quebrada, a la isoterma, cuya temperatura es de 8,91 grados centígrados. Por lo tanto, cualquier punto que se encuentre en esta recta tendrá esa misma temperatura. Como nos encontramos acá, la temperatura es de 8,91 grados centígrados. Si nos hubiésemos encontrado acá en mezcla, también la temperatura es 8,91 grados centígrados. Y si nuestro estado hubiese sido el de vapor saturado, acá, la temperatura también es la de saturación, 8,91 grados centígrados. ¡Excelente! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto